Bienvenidos a Urantia desde el Amor, en un nuevo programa con temas del libro de Urantia. Muy buenas noches, tardes o días, ya que tenemos aquí a personas de varios puntos de este planeta Urantia. Tenemos gente muy comprometida que está desde Europa también. Bienvenidos y gracias por estar acá acompañándonos. Es muy grato saber que en esta familia de Urantia desde el Amor, que ya va a cumplir sus 5 años, estamos todos tan comprometidos. Y hay personas que nunca nos fallan, nunca nos faltan. Estamos hablando de Olguita, como se hace llamar Oli Oli. Es una de nuestras frecuentes y cumplidas personas que siempre nos acompañan: Octavio Siller, Byron, Armando Gutiérrez, pues que pertenece a nuestro grupo, Esther, J. Musa, que es ahora nuestro ponente, Edilberto, que se unió a nosotros no hace mucho, pero es totalmente comprometido con nosotros. A todos mil y mil gracias por estar acá. Y hoy en suerte a dedocracia me he designado como la que voy a hacer la corta oración. Los invito a todos a que cerremos nuestros ojos con el fin de que nos concentremos en las palabras que nos vayan a dar estos maestros de luz, estos seres, estos maestros sabios, estos seres de luz, nuestro Jesús, Micael, nuestro Padre Universal y nuestro ajustador del pensamiento. Gratitud es lo que te queremos dar a ti, Gran Padre Universal, a ti, nuestro Jesús, por dejarnos ese espíritu de la verdad, a ti, Padre, por darnos ese ajustador del pensamiento que cada día lo encontramos y lo vemos más en nosotros, lo sentimos. Gracias por todos estos dones, por todos estos regalos, por permitirnos tener ese libre albedrío para desde nuestra voluntad hacer tu voluntad. Ese es nuestro libre albedrío. Gracias por todo lo que nos dejas ver diariamente en esta ley de la naturaleza, en esta creación tan bella de nuestro universo local, de nuestro universo central, de lo que alcanzan a ver estos ojos que como mortales es muy poco. Gracias por enseñarnos y permitirnos estudiar esta quinta revelación, el libro de Urantia. Mi marido decía su libro sagrado. Sé que él lo hace con mucho amor. Yo le respondo, no es un libro sagrado, pero sí es un libro lleno de verdades, de respuestas a las preguntas que nos hemos hecho, creo que desde pequeños, de encontrar allí tantas y tantas verdades que nunca creímos que pudiéramos llegar a conocer. Y también algo lindo, y es encontrar una familia que así sea por este medio, por una pantalla, pero nos sentimos tan cerca los unos de los otros que nos quisiéramos fundir en un solo abrazo todos. Parece que nos conociéramos desde siempre. Gracias a todos los que nos ven después en las redes sociales. Gracias nuevamente, Padre Universal. Gracias, Micael. Gracias en su personalidad dual, Jesús, nacido en Nazaret. Gracias, gracias a todos los serafines, a los ángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan. Y también les agradecemos que pongan en nosotros esa gran facilidad de aprendizaje para poder entender, discernir todo lo que hoy nuestro hermano J. Musa nos va a ilustrar en este documento 66 y en este nuevo capítulo, la organización de los 100. Gracias, así sea, gracias. La organización de los 100. Los 100 se organizaron para el servicio en 10 consejos autónomos, formando cada uno de 10 miembros. Cuando dos o más de estos 10 consejos se reunían en sesión conjunta, tales conferencias de enlace
eran presididas por Daligastia. Se constituyeron estos 10 grupos como sigue. 1. Concilio de Alimentación y Bienestar Material. ANG presidió este grupo. Este cuerpo capaz fomentó la obtención de alimentos, agua, ropa y progreso material de la especie humana. Impartieron instrucción sobre la excavación de pozos, el control de las fuentes de agua y riego. Les enseñaron a los que vivían en las alturas más elevadas y en las zonas septentrionales mejores métodos de tratar las pieles de los animales para vestirse con ellas. Más adelante, los maestros de las artes y las ciencias introdujeron la tejeduría. Se hicieron grandes adelantos en los métodos de almacenamiento de los alimentos. Se conservó la comida mediante la cocción, la deshidratación y la curación con humo. Así pues, el alimento se convirtió en la primera propiedad. Al hombre se le enseñó a prepararse para los peligros de la escasez que diezmaba el mundo periódicamente. 2. La Junta de Domesticación y Utilización de Animales. Este consejo se dedicó a la labor de seleccionar y criar aquellos animales que mejor se adaptaban a ayudar a los seres humanos al llevar cargas y transportar a los mismos, para proporcionar sustento y más adelante para prestar el servicio de la labranza de la tierra. Bond dirigió este cuerpo competente. Se domaron varios tipos de animales útiles, unos ya extintos, otros se perpetuaron como animales domésticos hasta el presente. El hombre llevaba mucho tiempo conviviendo con el perro y el hombre azul ya había logrado domar al elefante. La vaca se mejoró mediante la cría esmerada hasta tal grado que llegó a ser una valiosa fuente de alimento. La mantequilla y el queso se convirtieron en artículos comunes del régimen alimenticio humano. Los hombres aprendieron a valerse de los bueyes para acarrear sus cargas. Sin embargo, no se domesticó el caballo hasta un tiempo posterior. Los miembros de este cuerpo enseñaron a los hombres a servirse de la rueda para facilitar la tracción. En esta época se enviaron por primera vez las palomas mensajeras. Se las llevaban en los viajes largos a fin de enviar mensajes o súplicas de socorro. El grupo de Bond consiguió amaestrar a los grandes fandones como aves de transporte, fandores, perdón, pero estos se extinguieron hace más de 30.000 años. 3. Los asesores sobre el dominio de los animales de rapiña. No bastaba con que el hombre primitivo intentara domesticar ciertos animales, sino que también tuvo que aprender a protegerse de la destrucción que podría ocasionar el resto hostil del mundo animal. Dan capitaneó este grupo. El objeto de las murallas que rodeaban a las ciudades antiguas consistía en protección contra las bestias feroces, así como también contra los ataques sorpresivos de humanos hostiles. Los que vivían en el bosque, sin la protección de una muralla, dependían de las moradas arbóreas, los cobijos de piedra y el mantenimiento de las fogatas nocturnas. Por tanto, era muy natural que estos maestros dedicaran mucho tiempo a instruir a sus alumnos en el mejoramiento de las moradas humanas. Se hicieron grandes progresos en la subyugación de los animales empleando trampas y técnicas mejoradas. 4. El cuerpo docente para la difusión y conservación del conocimiento. Este grupo organizó y dirigió los esfuerzos puramente didácticos de aquellas edades primitivas. FAT la presidió. Los métodos didácticos de FAT consistían en la supervisión del sistema de empleos, acompañada de instrucciones, métodos mejorados de trabajo. FAT formuló el primer alfabeto e introdujo un sistema de escritura. Este alfabeto contenía 25 caracteres. Como material de escritura, estos pueblos primitivos utilizaron la corteza de los árboles, placas de arcilla, láminas de piedra, una forma de pergamino hecho de pellejos amartillados y un tipo tosco de material parecido al papel extraído de los nidos de las avispas. La biblioteca de Alamatia
destruida al poco tiempo de la deslealtad de Caligastria, comprendía más de 2 millones de constancias separadas y se la llamaba la Casa de Fat. El hombre azul tuvo predilección por escribir con el alfabeto e hizo grandes progresos al respecto. El hombre rojo prefirió la pictografía, mientras que las razas amarillas tendieron al uso de símbolos para las palabras e ideas, de forma muy parecida a lo que hoy en día emplean. Pero el alfabeto y muchas otras cosas se perdieron en el mundo durante la confusión que resultó de la rebelión. La deserción de Caligastria destruyó la esperanza mundial de una lengua universal, al menos por largas edades. Quinto, la Comisión de Industria y Comercio. Este consejo se ocupó de fomentar la industria dentro de las tribus y de promover el intercambio comercial entre los distintos grupos pacíficos. Su guía fue Not. Este cuerpo estimuló toda forma de manufactura, contribuyendo directamente a la elevación del nivel de vida, proporcionando muchos productos básicos nuevos para atraer a los hombres primitivos. Ampliaron considerablemente el comercio de la sal, mejorada y producida por el Consejo de las Ciencias y Artes. El crédito comercial se practicó por primera vez entre estos grupos iluminados que se formaron en las escuelas de Dalmatia. A partir de una bolsa central de créditos, conseguían fichas aceptadas en lugar de los mismos objetos de trueque. El mundo no mejoró estos métodos comerciales durante cientos de miles de años. Sexto, el Colegio de la Religión Revelada. Este cuerpo fue de funcionamiento lento. La civilización en Urantia literalmente se forjó entre el yunque de la necesidad y los martillos del temor. Pero este grupo había hecho considerables progresos en su esfuerzo para sustituir el temor del Creador por el temor de las criaturas, la adoración de los espectros, antes de que sus labores fueran interrumpidas por la confusión que resultó de la sublevación separatista. La cabeza de este consejo fue Hap. Nadie en el séquito del príncipe quiso presentar la revelación para complicar la evolución. Presentaron la revelación solo como punto culminante después de haber agotado las fuerzas de la evolución. Pero Hap sí cedió al deseo de los habitantes de la ciudad de establecer una forma de servicio religioso. Su grupo les entregó a los dalamatianos los 7 cánticos de adoración y también les dio la frase laudatoria diaria y ulteriormente les enseñó la oración del Padre que decía: Padre de todos, a cuyo Hijo honramos, míranos con favor, redímenos de todo temor, salvo del temor de ti. Haz que complazcamos a nuestros maestros divinos y pon la verdad en nuestros labios por siempre jamás. Redímenos de la violencia y de la ira. Danos respeto por nuestros ancianos y por lo que pertenece a nuestro prójimo. Danos en esta temporada pastizales verdes y rebaños fructíferos para alegrarnos el corazón. Oramos por la pronta llegada del elevador prometido y queremos hacer tu voluntad en este mundo, tal como los demás la hacen en los mundos más lejanos. Si bien el séquito del príncipe se limitó a medios naturales y a otros métodos ordinarios para mejorar las razas, les prometió el don adánico de una raza nueva como meta del desarrollo evolucionario subsiguiente, cuando se alcanzara la cumbre del desarrollo biológico. Séptimo, los guardianes de la salud y la vida. Este consejo se ocupaba de enseñar sanidad y promover medidas primitivas de higiene, y Lut lo dirigió. Gran parte de lo que sus miembros enseñaron se perdió durante la confusión de las edades subsiguientes, que apenas se volvió a descubrir en el siglo XX. Enseñaron al género humano a cocer, hervir y asar los alimentos. Eran medios de evitar enfermedades también, que tales preparaciones reducían sobremanera
la mortalidad infantil y facilitaban el pronto destete. Muchas de las primeras enseñanzas de los guardianes de Lut sobre la salud perduraron entre las tribus de la tierra hasta los días de Moisés, aunque se confundieron mucho y se cambiaron considerablemente. El mayor obstáculo a la enseñanza de las normas de higiene a estos pueblos ignorantes estribaba en el hecho de que las verdaderas causas de muchas enfermedades son demasiado pequeñas para que se las pueda ver a simple vista. Esto se combinaba a la vez con el temor supersticioso de que estos seres primitivos le tenían al fuego. Se requirieron miles de años para persuadirles a que incineraran la basura. Entre tanto, se les instó a que enterraran los desechos de putrefacción. El gran adelanto sanitario en esta época consistió en la difusión de la información sobre las propiedades curativas y promovedoras de la salud de la luz del sol. Antes de la llegada del príncipe, el baño era una ceremonia exclusivamente religiosa. En efecto, resultaba difícil persuadir a los hombres primitivos que se lavaran el cuerpo como práctica sanitaria. Finalmente, lo indujo a los maestros religiosos a que incluyeran abluciones en las ceremonias de purificación de las que se debían practicar en relación con las devociones del mediodía, una vez por semana en la adoración del Padre de todo. Estos guardianes de la salud también trataron de enseñar el apretón de manos para sellar la amistad y como símbolo de lealtad al grupo, en reemplazo de la práctica de intercambiar saliva o beberse la sangre. Pero cuando no se sentían presionados por la obligación de las enseñanzas de sus guías superiores, estos pueblos primitivos no tardaron en revertir a sus antiguas prácticas ignorantes y supersticiosas que destruían la salud y fomentaban las enfermedades. Octavo, el Consejo Planetario de las Artes y Ciencias. Este cuerpo contribuyó mucho a mejorar la técnica industrial del hombre primitivo y a elevar sus conceptos de la belleza. Su dirigente fue Mec. Las artes y las ciencias eran de muy bajo nivel en todo el mundo. Sin embargo, les impartió a los dalamatianos los rudimentos de la física y la química. La alfarería avanzó, todas las artes decorativas mejoraron y los cánones de belleza humana se realzaron considerablemente. Pero la música progresó muy poco hasta después de la llegada de la raza violeta. Estos hombres primitivos no consintieron en experimentar con la energía del vapor, a pesar de las repetidas exhortaciones de sus maestros. Nunca pudieron sobreponerse al gran temor de la potencia explosiva del vapor confinado. A la larga, se persuadieron a trabajar los metales y el fuego, aunque para el hombre primitivo, un pedazo de metal candente era un objeto aterrador. Mucho contribuyó Mec al avance de la cultura de los andonitas y al mejoramiento del arte del hombre azul. Una mezcla del hombre azul con la cepa de Andón produjo un tipo artísticamente dotado, y muchos entre ellos llegaron a ser escultores maestros. No trabajaban la piedra ni el mármol, pero sus obras de arcilla, endurecidas por el horno, adornaron los jardines de Dalmatia. Grandes progresos se hicieron en la economía doméstica, gran parte de los cuales se perdieron durante la prolongada y oscura época de la rebelión y no se volvieron a descubrir hasta la época moderna. Noveno, los gobernantes de las relaciones tribales avanzadas. Este fue el grupo encomendado con la labor de elevar la sociedad humana al nivel de Estado. Su jefe fue Tut. Estos dirigentes contribuyeron mucho a fomentar el matrimonio entre miembros de diferentes tribus. Aconsejaban un periodo de cortejo y matrimonio tras deliberación de vida y oportunidad plena de conocerse.
Las danzas de carácter puramente militar fueron refinadas y modificadas para que se adaptaran a fines sociales valiosos. Se introdujeron muchos juegos competitivos, pero esta gente antigua era seria. Estas tribus primitivas se distinguieron poco por su humor. Pocas de esas prácticas sobrevivieron a la desintegración subsiguiente a la insurrección planetaria. Tud y sus asociados se afanaron en promover grupos asociados de carácter pacífico, en reglamentar y humanizar la guerra, en coordinar las relaciones intertribales, en mejorar los gobiernos tribales. En las cercanías de Dalmatia se desarrolló una cultura más avanzada y estas mejores relaciones sociales ejercieron una influencia beneficiosa sobre las tribus más remotas. Pero el modelo de civilización que prevalecía en la sede central del príncipe era muy diferente de la sociedad barbárica que evolucionaba en otras partes. Así como la sociedad del siglo XX de la ciudad del Cabo, Suráfrica, en nada se parece a la tosca cultura de los diminutos bosquimanes del norte. Décimo, el Tribunal Supremo de Coordinación Tribal y Cooperación Racial. Ban dirigió este Consejo Supremo, que constituía el Tribunal de Apelaciones para todas las otras 9 comisiones encargadas de la supervisión de asuntos humanos. Este consejo tenía amplias funciones, pues se ocupaba de todo asunto de interés terrenal que no específicamente les incumbiera a los otros grupos. Este grupo, altamente seleccionado, había sido aprobado por los padres de la constelación de Dentia antes de que se lo autorizara para asumir funciones de Tribunal Supremo de Urantia. Armando, mil y mil gracias. ¿Te das cuenta por qué te pedí el favor de que leyeras este documento? Bueno, muchas gracias, no, Se parece bonito. a ti que eres historiador. ¿Te lo disfrutaste? Sí, claro, claro, maravilloso. Ok. Jotica, tú vas a dar las explicaciones, nos vas a Sí, ilustrar. Es que Carlos tiene esa mano desde que empezó. pero mira que como son 10 consejos y el capítulo es extremadamente largo, yo pienso que es mejor que yo ilustre los primeros 5 y ahí hacemos una sesión de preguntas y de aportes y luego terminada esa sesión pasamos a los otros siguientes 5 restantes y así no se nos hace tan distendioso esta conversación. Maravilloso me parece. Adelante. Voy a ir compartiendo mi presentación. Mientras, cuando esté cargada, me dicen, por favor, porque estoy en una computadorcita que es más lenta. Em, Ya cargó. ok. Entonces, hay que tener en cuenta que esta información que nos trajo el príncipe planetario y sus 100 acompañantes, llamados los 100 de Caligastias, esta información tardó alrededor de 1000 años para que pudiese permear las costas y todo lo que es alrededor de la ciudad, porque uno de los mayores problemas que tenían en difundir esta información es que los consolidaban o creían que eran dioses y por lo tanto a estos maestros que eran maestros de otro planeta, era muy difícil para los mortales que estaban alrededor no considerarlos divinidades. Y por eso es importante empezar a destacar que la organización de estos 10 consejos autónomos, los cuales se reunieron para poder empezar a difundir esta información, es como decir, formar 10 escuelas, 10, Urantia lo llama consejos autónomos porque en realidad cada uno tenía su propia independencia, aunque sabemos bien que cuando se reunía siempre estaban bajo la tutela de Daligastia. Daligastia es el segundo de a bordo, o sea, la mano derecha de Caligastia, que Caligastia es el príncipe planetario, mientras que Daligastia era su ayudante. Por lo tanto, él era el director de todos estos grupos
de enseñanza llamados consejos autónomos. Y es el caso del primer consejo, que es el grupo que fue presidido por Ang. Y este grupo fue tan importante porque mire que estamos hablando de una tecnología que no se conocía en el planeta Tierra. Estamos hablando del primer asentamiento urbano que existió entre el Tigris y el Éufrates. Estamos hablando de esa región del Golfo, donde se creó por primera vez la agricultura y fue la primera vez donde el ser humano formó asentamientos hasta tal punto que se logró formar los primeros animales para la domesticación. Y nos hablan cómo allí también se introdujeron nuevas técnicas de tejeduría, pero en especial las técnicas de conservación de alimentos, porque este grupo era encargado justamente de lo que era la parte de mantenimiento de la alimentación. Y mire que una de las técnicas que introdujeron fue la deshidratación, porque estamos hablando de una zona donde es tropical, la curación con humo, que es una curación muy antigua, todavía se utiliza en algunas regiones donde no existe, porque es que sabemos que la conservación de alimentos con el frío es algo muy reciente, pero durante milenios se conservó a través de la técnica del curado con humo, a través de la sal y a través de la deshidratación. Y obviamente esa la formación de pozos y la excavación y los sistemas de riego era una tecnología que no se conocía, pero que garantizaba la posibilidad de tener más abundancia de alimentos. Así que fue muy importante este concilio encargado de la alimentación. El segundo grupo o el segundo consejo, que fue el de la domesticación de los animales, fue muy importante porque fue dirigido por Bonn. Este Bonn fue el que seleccionó qué tipos de animales empezar a adaptar para el sustento y fue que como se aprendieron a valer de la rueda, siendo uno de los primeros inventos más importantes de la humanidad. Los sumerios, que fueron los primeros habitantes de esta región entre el Tigris y el Éufrates, y posteriormente los acadios y luego los babilonios, todos ellos, su mayor aporte a la humanidad fue el uso de la rueda y la domesticación de los animales para el sustento, siendo el caballo, según el libro Urantia, uno de los últimos animales para la domesticación. Hay que destacar aquí en este grupo de domesticación, ejemplo, mire, se dice que en este cuadro, que es un cuadro que habla de la ciencia de cómo fue que se logró la domesticación, habla que uno de los primeros que se adaptó a la convivencia con los seres humanos fue el perro, a partir del lobo. Luego fueron las cabras, las ovejas, todos los tipos de vacas que existen, los cerdos, y siendo tal como lo corrobora Urantia, el caballo uno de los últimos. Y ya cuando se descubrió el nuevo continente, América, se adaptaron a la alimentación, el pavo, la llama, el cisne y el conejo. Estos fueron los últimos en esta larga historia de adaptabilidad de alimentos y de animales. Por ejemplo, mire que si hablamos de domesticación de plantas, los primeros en domesticar las plantas fueron, por ejemplo, los granos. Los granos fueron la más antigua, por eso se dice que los granos son más antiguos que la vid, en el caso de aquellas personas que dicen que si fue primero la cerveza o la vid o el vino, primero fue la cerveza, porque hubo más abundancia de cereales, que fueron los que se almacenaban en esta época, para las épocas de invierno y que había ausencia de alimentos. Esto es una representación propia, es una animación que yo hice de cómo sería un fandor, y es un animal
que ya desapareció, pero que fue utilizado en aquella época como un animal de transporte de carga. Incluso se habla que en la época en que estuvo Adán y Eva, los fandores sirvieron para que ellos pudieran ver la magnitud del jardín del Edén, ese segundo jardín del Edén. Así que esta es una especie que ya desapareció y que también estuvo, según el libro Durantia, disponible por aquel grupo liderado por Bond. El tercer grupo, dirigido por Dan, estamos hablando el que se encargaba de proteger prácticamente la ciudad, aquel que ayudó al ser humano a construir murallas, aquel que enseñó cómo construir ladrillos. Y yo les hablaba en la clase, en la reunión anterior, de que los ladrillos estaban refortalecidos con pasto porque eran ladrillos cocidos al sol. Todas estas murallas, todas estas construcciones, todas estas viviendas eran construidas en ladrillo y se levantaban murallas, pero en realidad lo que se buscaba era proteger a los seres humanos dentro de la ciudad de los ataques opresivos de aquellos grupos hostiles y obviamente de los animales de rapiña que buscaban la abundancia de alimentos que tenía esta primera ciudad llamada Dalmatia. Recordemos que se llamó la Dalmatia en honor al segundo de a bordo, que era Daligastia. El cuarto grupo, dirigido por Fad, es el grupo que formuló el primer alfabeto para poder conservar el conocimiento. Este primer alfabeto que existió era un alfabeto de 22 letras, un alfabeto que fue disculpen, qué pena con ustedes. Esta escritura era una escritura que se utilizaba, lo que ahora llamamos escritura cuneiforme. ¿Por qué? Porque era escrito con cuña, una cuñita sobre superficies blandas de arcilla. Y aunque este grupo para consignar el conocimiento y que entre otras cosas, valga la aclaración, nunca más ha vuelto a aparecer en el planeta un alfabeto similar, dado que es único para esta región que ahora ya estamos llamando la época de Sumeria. En este grupo se encargó de compilar el conocimiento, ensayaron el pergamino, ensayaron incluso el papel extraído de los nidos de avispas, porque recuerde que la avispa es capaz de formar celulosa a partir de los árboles, y es por eso que se utilizó este alfabeto cuñiforme, porque era en forma de cuñas. Y el quinto consejo que se ocupó de la industria y el de intercambio entre las diferentes tribus, este cuerpo estimuló la manufactura y utilizaron la sal como comercio. De ahí viene la palabra salario, de compartir, de la primer tipo de moneda que existió, que era, a pesar de que tenían trueque, el trueque se utilizaba el salario, la sal como una, pero también estamos hablando de este grupo que promovió el intercambio entre los diferentes grupos alrededor de las tribus que hay alrededor para ampliar mucho todo lo que era el comercio. Y se han encontrado bullas. Estas bullas son unas esferas de arcilla en las cuales era como una especie de alcancía y en el interior estaban los primeros tokens, o sea, los primeros tipos de moneda que tenían un valor. Cada una de esas fichitas tenía un valor y esto era lo que ellos utilizaban y Urantia lo habla claramente, que allí utilizaron las primeras fichas que eran premonetarias a lo que ahora llamamos la moneda, lo que llamamos la primera moneda que existió eran tokens, eran fichitas que significaban o una carga o significaban algo. Por eso es tan importante este tipo de conocimiento que nos impartió este grupo encargado del comercio. Ahora sí, hagamos preguntas y aportes, porque ya seguiría el sexto grupo.
Gracias, Jotica. Bueno, Carlos, tú tienes la manito desde que empezamos. Adelante. Sí, ya se me puso blanca. Vayan al principio, por favor, de la lectura donde está la oración, si a bien tienen. Vale, dice, oramos por la pronta llegada del elevador promedio y queremos hacer su voluntad en este mundo tal como los demás la hacen en los mundos más lejanos. Ya le daban a esa civilización tan temprana la información de que había más mundos aparte de Urantia. No sé si lo entiendo yo así, o ustedes lo ven de otra manera. Es una pregunta. Pensamos que era el aporte. No, no, bueno, es un aporte, pero siempre tengo la duda para ver qué opiniones tienen. Claro, claro, claro que ya estaban dando luces de que habían otros mundos habitados. De hecho, y cuando hablan del elevador también estaban dando luces de que iba a venir un ser superior pues a elevar la raza. Sí, a mí lo que me genera curiosidad de ese punto, ay, y me perdonan que yo me metí así la cuchareta, Angelita, yo sé que a ti te molesta que yo hable, estoy en la calle. Em, Perdón. Pero a mí me llama la atención ahí algo y es que eh, el tema ya hasta se me olvidó. Ah, ya. ¿Por qué ellos expresan ahí de que este séquito no había querido hacer una revelación? No había querido revelar. No entendí esa partecita de que ellos no habían querido hacer la revelación o no, que habían querido mostrar la revelación, pero pues que ya porque estaban demandando y establecieron un servicio religioso y entonces empezaron a dar estas luces. Espérate. Porque ellos... Ah, ok. Adelante, bueno. Mira, es que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una revelación. Una revelación es una información que no se Sí. tenía y esta información llega generalmente a través de seres no humanos. Y esta revelación puede llegar a través de una meditación o a través de un ángel, como en el caso del Corán. El Corán les llegó a través del arcángel Gabriel, les llegó a Mahoma. Eso fue una revelación. Pero para que sea una revelación, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Tiene que ser una información que no se tenía. Y esa información cambia de alguna manera la humanidad, la cambia. Entonces, mira que cuando llegan todos estos 10 consejos y empiezan a dar toda esta tecnología, toda esta información, obviamente que van a cambiar la humanidad. Y esa información llega es para quedarse y para transformar. Inclusive, cuando llega otra revelación, lo que hace es complementar la anterior. Por eso, sí estaban haciendo una revelación, sí estaban transmitiendo un conocimiento que no teníamos. Ok. ¿Alguien más va a preguntar o que os seguimos ilustrando? Yo quisiera solo hacer un comentario. Adelante. Uno relee el libro y hay cosas como si no los hubiera leído, ¿no? Vuelve y descubre nuevas dimensiones, pero es ver cómo gran parte de esos aportes también nos definen, desde lo que vimos cómo cocinaban en nuestras casas con humo, en las fincas, el valor de la rueda, el sentido de la domesticación de animales, la producción. Siente uno que está en los elementos de la formación de nuestra cultura y nuestra civilización. O sea que el aporte es muy antiguo. Pues yo le quisiera hacer una pregunta a Jota. Ahí aparece un corte abrupto que ese esfuerzo se perdió. ¿Recuperar esa senda de aprendizaje se logró por nuestra cuenta o quedó una simiente de esa enseñanza? Escritura, domesticación, alimentos, medicina, Si bien es hasta el cierto siglo XX. que con la rebelión de Lucifer y la participación de Caligastia, como también como los rebeldes, esa información se empezó a perder y se fue en el tiempo, se fue perdiendo en el tiempo
y por eso prácticamente se puede decir que entramos en un oscurantismo. Y por eso cuando ya en la Edad Media el ser humano empezó a cambiar su manera de producción y pasamos del feudalismo a un nuevo sistema de productividad, y fue cuando recuperamos nuevamente ese conocimiento, aunque algunos conocimientos se conservaban a través de pequeñas tribus y que era como vetado porque tiene que ver la religión de la época, censuraba todo y todo era considerado brujería, hechicería, lo que ahora llamamos ciencia. Por lo tanto, al ser humano le tocó volver a caminar lo que ya se había avanzado. Y un último comentario. De no haber sido, haberse presentado ese corte abrupto, el nivel de civilización sería brutalmente más avanzado. Sí, porque mira que Para la oscuridad. tendríamos dos polos de progreso, que es el primer polo sería el de la ciudad de Dalmatia, que estaría ahí con todos sus archivos y con toda su conexión al universo. Y el segundo polo, que sería el Jardín del Edén, donde estaría Adán y Eva y toda su séquito y toda su familia, porque el millón de hijos que tendrían que haber tenido ellos se encargarían de combinarse con los primeros de Dalmatia y formarían un nuevo grupo de seres donde serían algo increíble, administradores únicos en el mundo. Imagínense cómo será la combinación entre los que salieron de los 7 caligastias y los de Adán y Eva. Esa combinación saldría increíble, pero lamentablemente nos perdimos de ese tipo de administradores. ¿Ya, Armando? Muy bien. Ok. Octavio, tienes la palabra. Gracias. Yo más quería hacerle una pregunta. Yo tengo una idea, pero me gustaría oír su opinión o la opinión de los que quieran participar. ¿Por qué pareciera que las revelaciones siempre tienen que quedarse así con ese halo de misterio, con un grado de dificultad? ¿Por qué no dárselas a los que tienen en un momento dado la autoridad de cambiar las cosas, ¿no? En este caso a los líderes de los gobiernos, a los encargados de las religiones, no sé, a las personas que de alguna manera inciden en la población? ¿Por qué siempre tiene que ser como que ser un reto, un grado de dificultad y siempre como que cuesta trabajo que se entiendan y que puedan realmente prosperar? No sé qué piensan, pero siempre me he preguntado eso, ¿por qué ahorrarse tanta problema y hacer las cosas como más rápido, ¿no? Yo siento que si se te aparece alguien, ¿no? O te llega una revelación, pues claro que la vas a creer, y si eras malo, pues en ese momento te conviertes en un ser moral y ético, ¿no? Porque pues estás recibiendo un mensaje divino. Ya sería mucho de tu parte no creerlo y no ponerlo en práctica. No sé, pero yo siempre he tenido esa duda, ¿no? O esa observación que hago. Gracias. Gracias a ti, Octavio. ¿Alguien quiere aportar algo para la duda o el aporte también de de Octavio, o seguimos adelante? Yo quisiera ser breve para explicarle a Octavio o Adelante. Qué bien. a mí mismo también, que de la prisa solo queda el cansancio. Y mira nomás a Adán y Eva, que tuvieron prisa y el resultado desastroso, ¿no? La revelación yo creo que no es una cosa de políticos o de líderes por lo menos en el sentido clásico, sino más bien de gente que esté espiritualmente buscando, ¿no? Por eso es que esta revelación va lenta, pero va segura. Tarde o temprano esto va a tener una masa crítica y conquistará el mundo, pero de momento vamos lentito y es que no hay otra. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Otica, ¿continuamos? Angelita, quería agregar algo más acerca de lo que comentó Octavio y un gran saludo para los que no había saludado. Sí, el pecado de Lucifer, uno de los principales pecados fue esa urgencia
ese deseo de que todo fuera muy rápido y esa crítica a la enorme tardanza de los finalistas y venir sin un concepto claro de Dios, según él. Entonces, todo eso hace que siempre el plan divino es muchísimo más lento de lo que la mente humana anhela. No olvidemos que nosotros tenemos un promedio de 70 años, un poco más, un poco menos de vida, y quisiéramos que todo se diera en esos 70 años, pero no es así. De manera que tenemos que tener paciencia y dejarnos llevar de esa motivación. Que tiene que ver con el tiempo requerido para cada circunstancia. De manera pues de que ahí es donde tenemos que trabajar en esa paciencia, por un lado. Por otro lado, lo que comentó Carlos mismo acerca de esos mundos, sí, efectivamente ellos comenzaron a dar a entender que habían otros mundos, y eso, claro, tienen que hacerlo muy lentamente porque la autorización que se les da a estas personas o a estos 100 que vienen es que la revelación tiene que ser de acuerdo a las posibilidades de la raza de la época. No puede ser más. Entonces es la causa por la cual no dan más, sino lo necesario que puedan ellos ir asimilando. Eso es muy importante. Entonces, y otra observación que iba a hacer es que sí, efectivamente, como dice nuestro hermano J, la norma para la Adán y la Eva son alrededor de 1 millón de descendientes de Adán y Eva, pero en este caso los Melquisedec, vista de la caída, ellos hicieron una concesión dándole la posibilidad de 500.000 para Adán y Eva. Sin embargo, no lograron superar esa impaciencia y esa impaciencia hizo la caída. Eso quería aportar aquí. Entonces seguimos con el sexto grupo, que es el grupo de la religión revelada. Recordemos que estos grupos humanos que existieron en la época eran grupos que eran generalmente politeístas, eran grupos en especial adoradores de la Gran Madre, y es por eso que la Venus paleolítica, que es la que estamos viendo ahí, esta Venus es considerada una de las imágenes religiosas más antiguas que ha existido. Esta mujer de grandes senos y de grande cintura que nos, que nos facilita una mujer capaz de traer progenie, una mujer que es capaz de mantener la familia, y por ella sí mismo es la más gran madre tierra, que es la que nos sostiene y nos nutre a todos. Por lo tanto, era tratar de coger a estos seres humanos que estaban criados bajo el temor y la adoración a los espectros y la adoración a todos los fenómenos que no comprendían, puesto que consideraban al rayo, al trueno, al terremoto, eran manifestaciones de los dioses. Por lo tanto, lo más difícil para este grupo de Hub fue lograr vencer esos temores ancestrales. Por lo tanto, empezaron a fomentar el monoteísmo, la creencia en un solo, en el camino del Padre, y ellos fueron los primeros en formular lo que aquí conocemos como los mandamientos, que ya sabemos que posteriormente Moisés lo que hizo fue ampliarlos, pasar de 7 mandamientos a 10, y es por eso que el primer mandamiento dice o también conocido como el camino del Padre, y se dice que se cree que fue hace un código que en realidad era un código de convivencia. Recordemos que cuando vive mucha gente en un solo lugar, se requieren códigos de convivencia social. Por lo tanto, este código, el primero era: no temas ni sirvas a otro Dios que no sea el Padre de todo, no obedezcas al Hijo del Padre, el gobernante mundial, ni faltes al respeto al respeto de sus asociados sobrehumanos. O sea, estamos hablando de que no le falte el respeto a los 100 ni a los representantes de Caligastias. No mientas cuando compadezcas ante los jueces del pueblo. eh, no mates a hombres y a mujeres o a niños, no robes los bienes ni el ganado de tu prójimo,
es bien sabido que es una norma de no convivencia. Si yo tengo mi ganado, no quiero que el otro me se lo lleve. Otro es no toques a la esposa de tu amigo y por lo tanto, esas son normas que todavía están vigentes. No faltes al respeto a tus padres ni a tus ancianos de la tribu. Mucho nos hace falta ese tipo de reglamentación en la actualidad. Y mire que desde hace más de 3.000 años la estamos recibiendo y fue la primera norma de convivencia. Posteriormente, Adán y Eva también retomaron estas mismas 7 normas de convivencia, como le llamo yo, y efectivamente fueron parte de la administración del segundo jardín del Edén. Así que una de las oraciones que este grupo enseñaba es la oración del Padre. Y Padre de todos, a cuyo Hijo honramos y miramos con favor. Redímenos de todo temor, sálvanos del temor de ti. Esa parte, mire que yo la puse en amarillo. Urantia siempre habla de que Dios es un Dios de amor y aquí nos están hablando de un Dios de temor, que hay que temer a ese Dios. Ahí yo esa parte no la entiendo, así que si alguien me la explica, ¿a qué se refiere con redímenos de todo temor y sálvanos del temor de ti? ¿Por qué hay que temerle al Padre o por qué hay que temerle al que todo lo da? Eso sí me parece muy raro. Haz que complazcamos a nuestros maestros divinos y pon la verdad en nuestros labios por siempre y jamás. O sea, hay que complacer a los maestros de los 10 grupos, redímenos de la violencia y la ira, danos respeto de nuestros ancianos y por lo que pertenece a nuestros prójimos, o sea, respete el bien ajeno. Danos en esta temporada pastizales verdes y rebaños fructíferos para alegrarnos el corazón, o sea, danos buenas cosechas, danos abundancia y oramos por la pronta llegada del elevador prometido. O sea, el elevador prometido sabemos que es Adán y Eva y queremos hacer la voluntad en este mundo tal como lo hacemos en otros mundos. Miremos que Urantia, cuando Andón y Fonta fueron inscritos como un planeta donde ya existía la vida consciente, en ese momento era el planeta 606. Posteriormente, cuando la rebelión de Lucifer era el planeta 619. Y eso nos dice que ya habían pasado varios planetas donde la vida ha tomado conciencia. Entonces, 606 antes que nosotros y cuando la rebelión ya iban 619 que en planetas donde la vida era humanoide como la nuestra, de tal manera que esa es la parte donde nos dice que había mundos lejanos similares a nosotros, donde también queremos que se haga la voluntad tal como se ha hecho en este mundo. El otro grupo, que es el grupo 7, o sea, los guardianes de la salud, este fue muy interesante porque mire que ellos son los que enseñaron al ser humano a cocer los alimentos. Cuando digo cocer no es cocinar los alimentos, hervir y asar los alimentos. ¿Para qué? Para evitar enfermedades. Además, uno de los mayores logros fue promover la salud a través de los baños regulares de sol, porque sabemos que el sol ayuda a fijar el calcio y es el que nos provee de vitamina D. Y por lo tanto, este grupo fue muy importante porque mire que promovieron, por ejemplo, el apretón de manos tenía varias connotaciones. El apretón de manos, primero, estaba verificando que tú no tenías un arma. Segundo, estabas promoviendo un símbolo en el cual se trataba de un intercambio de energía de la persona y no teníamos que intercambiar saliva como lo hacían antes o en algunas ocasiones el compartir sangre, porque esto genera, esos fluidos sabemos que generan compartir gérmenes y todo tipo de enfermedades. Entonces, este grupo promovió el baño y el baño es considerado como le dio tanta dificultad que las personas entraran en esa costumbre del baño,
tuvieron que meterla en las diferentes ceremonias religiosas. Y es por eso que hablamos de las abluciones. Y las abluciones no son otra cosa que un ritual en el cual una religión cualquiera adopta, en el sentido más general, adopta una acción de lavarse. Por eso vemos varios ejemplos. Por ejemplo, el bautismo es considerado una ablución, o el lavado de pies es una ablución, y todavía muchas religiones siguen practicando esta costumbre que fue instaurada desde la época de Caligastia, porque era necesario que las gentes aprendieran a tener limpieza e higiene a través del baño, no solamente de sol, sino el baño cotidiano. El octavo grupo es un grupo muy interesante porque es considerado el Consejo Planetario de Artes y Ciencias. Este fue el que contribuyó más que todo a, a la belleza, a la decoración, y pasaron desde tener una alfarería que era completamente lisa, y uno ve el cambio de la alfarería de los sumerios a una alfarería completamente decorada, ornamentada, muy bella, y nos dice que uno de los más grandes progresos que tuvo este grupo fue lograr que los seres humanos perdieran el miedo al fuego, ya que lo consideraban un dios. Por lo tanto, formar herreros para que a través de la fundición de los diferentes metales pudieran formar herramientas y, por supuesto, armas. Esto consideraba colocaba a los herreros como uno de los grupos más importantes y más predominantes de esta sociedad primitiva, en la cual eran considerados casi unos seres especiales, porque es que fuera de que dominaban los metales, el bronce, el estaño, el cobre, eran capaces de formar armas. Por lo tanto, eran uno de los pilares más importantes de este tipo de sociedad tan primitiva, la cual fueron uno de los grandes aportes que hizo este Consejo Planetario de las Artes y las Ciencias. Y el noveno grupo es el grupo que gobernó las relaciones entre las diferentes tribus, y este grupo se encargó de promover como la pacificación, en especial con otros grupos que estaban por fuera de la ciudad, y para esto fue que fomentaron los matrimonios por conveniencia. Estos matrimonios por conveniencia se hacían de tal manera que un chico que estaba estudiando en estas escuelas, inclusive de 12, 13, inclusive hasta los 15 años, ya podía ser enviado para intercambiarlo a las otras tribus, para que fuera no solamente una persona que llevaba el conocimiento, sino que apaciguara la relación entre el jardín, la ciudad de Dalmatia y esas otras tribus hostiles. Se afanaron mucho en promover este tipo de relaciones, y por eso es que reglamentaron inclusive a la guerra. Por ejemplo, coordinaron que las guerras intertribales pudieran tener médicos, y que se pudiera atender a los heridos, y que no lo remataran, porque generalmente lo remataban. Entonces lo que hacían al reglamentar la guerra y llevar médicos con los otros grupos, que acuérdense que el grupo que promovió la salud, este grupo también fomentó los primeros enfermeros de guerra, y coordinado también por Tut, que fue uno de los jefes encargados de este grupo de intercambio de las diferentes tribus. O sea que este es mejor dicho, el encargado de la política. Y el décimo grupo, este grupo fue el que se encargó de los juegos competitivos de la antigua Sumeria, que se encargó de promover, de organizar todo lo que era de esparcimiento, y se han encontrado juegos tan antiguos como el parchís, el que aquí en Colombia conocemos como el parqués. El parqués
data de esa época porque la versión colombiana es una versión que tiene reglas propias. Por lo tanto, el parqués nuestro muy similar a lo que ellos jugaban en esa época y fueron los que inventaron los dados. Algunos eran triangulares, otros eran en forma de cubo y estos dados fueron los primeros utilizados durante esta época. En especial se encontró en la ciudad de Ur de Caldea, se encontraron fuegos en las tumbas de los más importantes dirigentes, por lo tanto era considerado, aunque era tan popular que no se han encontrado las reglas exactas de cómo era que se jugaba el juego, pero por lo tanto se consideraba que todo el mundo sabía las reglas del juego, todo el mundo las conocía y por lo tanto solamente se han encontrado juegos muy bien conservados en las tumbas reales. O sea que desde reyes hasta labriegos todos jugaban parqués o parchi, no sé cómo lo llamarán, en ese tiempo lo llamaban el juego real de Ur. Eh, entonces, muchas de esas actividades eran coordinadas por este 10.º grupo y tenían grandes pasatiempos, entre ellos la lucha, era una lucha que se hacía completamente desnudos, de ahí viene la palabra himnos desnudos. Para evitar que tuvieran armas de alguna clase en ese tipo de juegos. Así que fue muy interesante este grupo que fue dirigido por Van, que fue encargado de la cooperación de toda la comisión encargada de los asuntos humanos. Esto era como el Consejo Superior prácticamente, porque si no lo que no lograban solucionar los otros 9 grupos, este 10.º grupo era el que lo arreglaba. Además que Van venía directamente de Jerusalén, acuérdese que fue, y que su asociado fue Amadón, o sea que entre los dos se encargaban de solucionar los temas, dirigir este consejo. Ampliamente se encargaba justamente de esas funciones administrativas de lo que los otros no eran capaces de solucionar. Así que, en resumen, estamos hablando de que el aporte que hicieron estos 10 consejos, estamos hablando de la rueda, del ladrillo de adobe o el adobe, el concepto de ciudad, la medicina, que incluso estamos hablando de la medicina en las batallas y las enfermedades y los primeros médicos que hubo se aprendieron en esta época. Además que ser médico en aquella época se requería aprender química, astronomía, astrología, geometría, todo tipo de ciencias, o sea que era uno de los grupos de más difícil estudio porque era el más largo de todos. El torno de alfarero se debe como un aporte de este grupo, dado que fue una aplicación de la rueda. La rueda, el torno de alfarero todavía se utiliza en esta época para hacer cerámica, se debe al invento de la rueda, uno de los inventos más impresionantes que nos aportaron este grupo. Otro de los aportes que hizo en este resumen que estamos haciendo es el hecho de compilar todo el conocimiento a través de la escritura. Y en un sistema llamado sistema cuneiforme, porque era en forma de cuñas. La ley escrita, que fueron las siete leyes de convivencia, y que más adelante se convirtió en el Eumaelis, que es uno de los aportes más importantes en la jurisprudencia de la época. Por lo tanto, todas las leyes contenidas en estos tablillas cuneiformes las conocemos y las sabemos porque gracias a este conocimiento que fue legado a través de la literatura que ellos tenían. Relatos épicos, redacciones de los primeros himnos, de los primeros inventarios de granos, todo eso está compilado en estas tablillas cuneiformes. Otro de los grandes aportes es el sistema de riego. Sin él no podíamos tener cultivos en temporadas secas. El sistema sexagesimal, que es aquel que todavía practicamos, el que nos habla de cómo se dividió el día en 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Ese sistema que termina en 60
sexagesimal. Es un aporte que este grupo nos regaló. Los telares, porque acuérdense que se mejoraron las técnicas de los diferentes tejidos. eh, Eso fue algo muy importante que ellos aportaron. El sistema de ganadería, el sistema de monoteísmo, o sea que este grupo hizo un enorme aporte al conocimiento. Por lo tanto, es una de las más grandes revelaciones que ha tenido la humanidad: convertir a un hombre en nómada, en convertirlo en sedentario, convertir un hombre que era cazador en convertirlo en agricultor. Así que este sistema que aportaron los 10 consejos de Caligastia fue todavía en este momento tenemos influencia de esa época. Como, por eso se habla de una revelación que cambió prácticamente la humanidad. Uy, Jota, mil gracias. Quedó claro. Sobre ese tema no vuelvo a preguntar, me quedó muy claro. Muchas gracias, Byron. Sí, muchas gracias. Excelente exposición. Quisiera preguntar lo siguiente. Hay un grupo de personas que se dicen libres y de buenas costumbres, llamados masones, cuya afirmación es que han estado desde el principio de la humanidad desempeñando una labor humanística esencial. En el libro de Urantia aparece referencia a ese tipo de personas llamados arquitectos de la construcción del templo interior de la humanidad. Votamos a... Yo no entendí la pregunta. Ok. En concreto, ¿la masonería es un grupo que es protagónico en la humanidad o es un grupo adicional, circunstancial? La masonería en realidad es un movimiento que viene como desde los templarios, en la época en que hubo que proteger a los migrantes que iban hasta Tierra Santa, cuando empezaron a salir los primeros templarios. Luego esos grupos se volvieron grupos más cerrados y, y y empezaron a tener un objetivo que era guardar el conocimiento, y por lo tanto diríamos que la masonería es relativamente nueva en cuanto a que estamos hablando del 1300 para acá, mientras que este conocimiento que estamos hablando es mucho, mucho, mucho más antiguo. No sé si Byron, si te entendí bien la pregunta, pero todavía Bueno, sigo. hagamos una pregunta más genérica. Sí. ¿Los alquimistas desde cuándo empezaron a contar en la humanidad? Empezaron a contar a partir de la Edad Media. En la Edad Media, cuando empezaron a buscar, en la búsqueda de las diferentes sustancias, entre ellas en la piedra filosofal, aquella que era la posibilidad de convertir el plomo en oro. Cuando se empezaron los diferentes experimentos que se hacían en las garajes ocultos, en las, estos grupos alquímicos tenían el propósito se fue ampliando el conocimiento poco a poco y fueron aportando a la humanidad. Pero pareciera ser que la alquimia no solamente tiene que ver con el manejo de las sustancias y de la parte física, sino que también tenía un componente espiritual que habla desde la transformación del ser humano, siendo el ser humano un ser de simple y burda materia, y convertirlo en el espíritu, y por eso tendría otro trasfondo aparte de la parte material, el trasfondo espiritual. Así que la alquimia aportó mucho a lo que es la ciencia actual, pero también pareciera ser que hay un movimiento que habla de que la alquimia no solamente era material, sino espiritual. Andrade. Andrade Esther. Complementar. Hola.
Yo tengo, en lo que yo he leído, investigado, la alquimia se empieza a hablar de los tiempos, bueno, y la toca mucho en el tema del Kybalión. El Kybalión es un libro que se empieza a hablar, que fue entregado por Hermes Trismegisto, que hablan y se puede asociar que puede ser Maquiventa Melquisedec, ¿no? Entonces, puede estar asociado con lo que comentaba Jota del tema de, asociado con la transformación espiritual y más que la conversión de los materiales en líquidos. Mira que, Esther, que la tabla esmeralda, que es donde está contenido el Kybalión, formulado por Hermes Trismegisto, aquel que no tiene, Hermes Trismegisto es quizás un seudónimo de los tres iniciados. Los tres iniciados, o Catro, Ovid, el Ceneo, que eran unos alumnos de Maquiventa Melquisedec, que llevaron el conocimiento a lo que fue conocido posteriormente como Egipto, y en Egipto a través de Akenatón, donde Akenatón fue el que promulgó el conocimiento de un solo Dios y que por eso fue tratado, fue borrado en la historia, porque los sacerdotes no estaban de acuerdo con el monoteísmo, sino con el politeísmo. Akenatón habló de un solo Dios y todo ese conocimiento fue compilado en la tabla esmeralda y que posteriormente fue traído a Occidente, conocido como el Kybalión, donde están todas las normas de cómo llegar a tener una verdadera alquimia y una verdadera magia, y cómo se comporta el universo. Por ejemplo, la norma de todo lo que es arriba es abajo y todo lo que es adentro es afuera, esa es una norma del Kybalión. Gracias, Otamusa. Marcelino. Gracias, Angelita. Bueno, mire, Jota, en cuanto a lo que tú te preguntabas, redímenos de todo temor, salvo del temor de ti. No olvidemos que se confirma incluso en boca de Jesús, Durantia, que la sabiduría comienza por el temor a Dios. Entonces, un niño cuando nace y se va criando y se va desarrollando y llega a tener su primera decisión moral, entonces generalmente es el temor, o sea, no hago esto porque temo que desagrado a Dios, es porque es un niño, está comenzando. En aquella época primitiva era un comienzo. Entonces, esos seres no entendían mucho de amor, pero sí podían entender del temor. Y entonces, para comenzar esa sabiduría, esa es la base, y por eso se confirma no solo en la Biblia, sino en Urantia, incluso en boca de Jesús, eso, esa máxima, que la sabiduría comienza por el temor a Dios. Eso Que es yo la pensaba base. que a Dios no hay que temerle, sino amarlo. Sí, pero el comienzo, ese es el comienzo de un niño y el comienzo de un Ya primitivo. entiendo, ya, gracias. Eso, a ti, hermanito, a ti. Muy buenas las ilustraciones, Jota. Gracias, Marcelino. Armando. No, quería hacer solo un comentario de bajo la mano ya. En relación con la masonería, creo que en esta época tan antigua, donde estamos hablando de los 100 y de Dalmatia, no había un enfoque masónico en la construcción de las murallas. Era puramente defensivo, era el primer hervor del conocimiento humano y de la formación de civilización. Y ya la masonería que aparece con la construcción de las catedrales, que organiza esos gremios operativos de constructores y bajo el logo del compás y la escuadra, desarrollan todo ese modelo de construcción espectacular. Es muy posterior, digamos, como dice Ota. Y ahí se deriva después la masonería especulativa, ya de los 33 grados. Y lo sé porque mi papá fue masón, entonces conozco, o al menos tuve alguna familiaridad con el tema masónico y todo es el desarrollo ya interior y se inspira en algunos libros antiguos, pero es como un conocimiento mucho más contemporáneo, ¿no? Eh, Correcto. Ya es a más. mí me gusta ir a eh, las catedrales y siempre y tengo fotografías
ir a buscar los símbolos masónicos en las grandes catedrales y están allí insertos en en las columnas, hay siempre los símbolos masónicos allí metidos. Y la numerología y la simbología y todas las catedrales hablan de todo su conocimiento hermético. Sí. Pero en esa época no sé si en el templo después en el templo judío hay alguna especie de concepto cifrado detrás de la construcción, pero siempre la construcción sobre todo edificios religiosos, va con todo un código interno, ¿no? A veces explícito, a veces implícito, Los que verdaderamente inspiración. trabajaron más, los que más trabajaron eso fueron los egipcios y Los posteriormente con egipcios. la construcción del templo de Salomón, ahí fue donde se empezó a dar toda esa simbología. Sí, sí, sí. Muy interesante. Pero Gracias. destacando lo de la lectura, creo que ahí lo que hicieron los 100 de Dalmatia fue el plan de desarrollo de la civilización humana, sembrar la civilización en todos los ámbitos, ¿no? Muy, muy interesante. El reinado del príncipe. El nivel de cultura de un mundo se mide por el legado social de sus seres nativos y el grado de expansión cultural depende exclusivamente de la capacidad de sus habitantes para comprender ideas nuevas y avanzadas. La esclavitud a la tradición produce estabilidad y cooperación sentimentalmente vinculando el pasado con el presente, pero al mismo tiempo reprime la iniciativa y encadena los poderes creativos de la personalidad. Cuando llegaron los 100 de Caligastia y comenzaron a proclamar este nuevo credo de la iniciativa individual dentro de los grupos sociales de aquellos días, todo el mundo participaba en el marasmo de las costumbres apegadas a la tradición. Pero este régimen benéfico se interrumpió después de tan poco tiempo que las razas no llegaron a liberarse nunca completamente de la esclavitud de las costumbres. La moda sigue siendo en Urantia una fuerza de dominación indebida. Subes un poquito. Gracias. Los 100 de Caligastia, graduados de los mundos de estancia de Satania, bien conocían las artes y la cultura de Jerusalén, pero dichos conocimientos son casi inútiles en un planeta salvaje, poblado por humanos primitivos. Estos seres sabios sabían que no convenía emprender la transformación repentina o la elevación masiva de las razas primitivas de aquella época. Bien comprendían la lenta evolución de la especie humana y prudentemente se abstuvieron de todo intento radical para modificar el modo de vida del hombre en la Tierra. Cada una de las 10 comisiones planetarias abordó lenta y naturalmente el fomento de los intereses que se les había encomendado. Su plan consistió en atraer a los mejores intelectos de las tribus circundantes y tras haberles preparado, enviarles de vuelta a su pueblo respectivo como emisarios de la elevación social. Nunca se enviaban emisarios extranjeros a ninguna raza, a no ser que el grupo mismo presentara una solicitud específica. Los que trabajaban para la elevación y avance de una tribu o raza determinada eran siempre nativos de esa tribu o raza. Los 100 no deseaban imponer hábitos y costumbres a ninguna tribu, ni siquiera los de una raza superior. Siempre gestionaban con paciencia para elevar y hacer avanzar las costumbres sometidas a la prueba del tiempo de cada raza. La gente simple de Urantia trajo consigo sus costumbres sociales a Dalmatia, no para cambiarlas por prácticas mejores y nuevas, sino para hacer que se elevaran por el contacto con una cultura superior y por asociación con intelectos superiores. El proceso fue lento, pero surtió efecto. Los maestros de Dalmatia procuraron agregar la selección social consciente a la selección puramente natural de la evolución biológica. No trastornaron la sociedad humana, pero sí aceleraron marcadamente su evolución natural y normal. Su motivo fue la
progresión mediante la evolución y no la revolución mediante la revelación. La raza humana había tardado muchas edades en adquirir la escasa religión y los principios morales que tenía, y estos superhombres bien sabían que no convenía robarle a la humanidad estos pocos avances, porque se produce confusión y consternación cada vez que los seres superiores iluminados emprenden la elevación de las razas atrasadas en forma de excesiva erudición e iluminación. Cuando los misioneros cristianos van al corazón de África, donde es costumbre que los hijos permanezcan bajo el control y la dirección de sus padres mientras éstos estén con vida, solo ocasionan confusión y la desintegración de toda autoridad si en una sola generación intentan suplantar esta práctica, enseñando que los hijos han de librarse de toda restricción paterna al cumplir los 21 años. Gracias. Es que esta diapositiva se me ha quedado entre el tintero. Cada vez que miremos el reloj, si alguna vez se ha preguntado usted por qué la hora tiene 60 segundos o un minuto, o por qué cuando medimos la circunferencia la medimos con 360 grados, esto es una herencia propia de la época de Caligastia. Es una herencia directa de esa academia mesopotámica. Y entonces, durante el reinado del príncipe, en este capítulo 6, hay que destacar que ellos nunca enviaban emisarios o intercambiaban eh, a maestros si una de las tribus no lo solicitaba. Porque es que cuando uno mandaba a un extranjero a otra tribu, pues eso, antes de generar pacificación, generaba era conflicto. Los 100 no deseaban imponer pues ningún tipo de hábitos ni de costumbres a ninguna tribu. Lo que más trataban era que pacientemente la gente fuera adoptando las costumbres por iniciativa propia, más por el ejemplo que por la imposición. Por eso estos maestros dalamatianos agregaban constantemente en las costumbres propias de la ciudad, las llevaban, pero más que todo en esos intercambios de los que habíamos hablado cuando se intercambiaban como matrimonios por conveniencia. Y hay que destacar también que en esta parte sexta nos dice que los maestros de Dalmatia conscientemente hicieron una selección muy natural, no hubo ningún tipo de intervención en la biología humana, sino que era algo muy natural. Por lo tanto, este capítulo sexto es bien sencillo, no, habla de cómo fue que un reinado que duró, creo que fue como 300.000 años, y entonces fue muy importante para el crecimiento de la humanidad en general. Es que imagínense, eran seres primitivos, aborígenes, en un planeta primitivo, y empezaron a tener toda esta tecnología, pues obviamente que ellos tenían que esperar a que pacientemente se fueran dando los cambios. Perfecto, mil gracias. Vamos para el 7. 7. La vida en Dalmatia. La sede central del príncipe, aunque de una hermosura primorosa y concebida para infundir temor reverente al hombre primitivo de aquella edad, era en realidad modesta. Los edificios no eran particularmente grandes, pues el motivo de estos maestros importados fue estimular el desarrollo ulterior de la agricultura mediante la introducción de la ganadería. La reserva de tierra dentro de las murallas de la ciudad era suficiente para abastecer a la población de casi 20.000 habitantes mediante el pastoreo y la horticultura. Los interiores del templo central de adoración y las 10 mansiones de los consejos de los grupos supervisores de superhombres eran efectivamente hermosas obras de arte. Y aunque los edificios residenciales eran modelos de orden y limpieza, todo era muy sencillo y del todo primitivo en comparación
con el desarrollo posterior. En esta sede central, en esta sede central de la cultura no se emplearon métodos que no pertenecieran al orden natural de Urantia. El séquito corpóreo del príncipe se dispuso de moradas sencillas y ejemplares, hogares concebidos para inspirar e impresionar favorablemente a los estudiantes observadores que residían temporalmente en el centro social y sede central educativa del mundo. El orden definido de vida familiar y residencia unifamiliar en una sola vivienda de ubicación comparativamente estable data de estos tiempos de Dalmatia y se debe en gran parte al ejemplo y las enseñanzas de los 100 y sus discípulos. El hogar en cuanto a unidad social no logró aceptación hasta que los superhombres y supermujeres de Dalmatia indujeron al género humano a amar y planificar para sus nietos y los hijos de sus nietos. El hombre salvaje ama a sus hijos, pero el hombre civilizado ama también a sus nietos. El séquito del príncipe convivía como padres y madres. Aunque no tenían hijos propios, los 50 hogares modelo de Dalmatia nunca albergaron menos de 500 pequeños adoptados seleccionados de las familias superiores de las razas andónicas y sánguic. Muchos de estos niños eran huérfanos. Gozaban del privilegio de la disciplina y enseñanza de estos superpadres, y luego, al cabo de 3 años en las escuelas del príncipe, a las que ingresaban entre los 13 y los 15 años de edad, eran candidatos para el matrimonio y para recibir su encargo de emisarios del príncipe a las menesterosas tribus de sus razas respectivas. Fad patrocinó el plan dalamatiano de enseñanza que se llevó a cabo como escuela industrial, en la cual los alumnos aprendían en la práctica realizando tareas útiles diariamente. Este plan educativo no desatendía el área del pensamiento y de los sentimientos para formar el carácter, pero dio la más alta prioridad al adiestramiento manual. La instrucción era individual y colectiva. Tanto hombres como mujeres, por separado y en conjunto, impartían instrucción a sus alumnos. La mitad de estos cursos de grupo se segregaban por sexo, la otra mitad era mixta. Se les enseñaba a los estudiantes destreza manual individualmente y se socializaban en grupos o clases colectivas. Se les enseñaba a que fraternizaran con grupos más jóvenes, grupos mayores y adultos, así como también a trabajar en equipo con los coetáneos. También se los familiarizaba con asociaciones tales como grupos familiares, equipos de juego y clases escolares. Entre los estudiantes más recientes capacitados en Mesopotamia para trabajar con sus razas respectivas figuraban los andonitas de las tierras altas de la India occidental, juntamente con representantes del hombre rojo y del hombre azul. Aún más adelante, también se acogió un número limitado de la raza amarilla. Hab presentó a las razas primitivas un código moral. Este código se conocía por el nombre de El Camino del Padre y consistía en los 7 mandamientos que siguen. Primero, no temas ni sirvas a otro Dios que no sea el Padre de todo. Segundo, no desobedezcas al Hijo del Padre, gobernante mundial, ni faltes al respeto de sus asociados sobrehumanos. Tercero, no mientas cuando comparezcas ante los jueces del pueblo. Cuarto, no mates a hombres, mujeres o niños. Quinto, no robes los bienes ni el ganado de tu prójimo. Sexto, no toques a la esposa de tu amigo. Séptimo, no faltes al respeto a tus padres ni a los ancianos de la tribu. Este fue el código legal de la Dalmatia durante casi 300.000 años, y gran parte de las piedras sobre las cuales se inscribió este código yacen actualmente bajo las aguas frente a las costas de Mesopotamia y Persia.
Llegó a ser costumbre traer a la mente uno de estos mandamientos cada día de la semana, sirviéndose de él como saludo y como acción de gracias a la hora de las comidas. En esta época se medía el tiempo según el mes lunar, que se consideraba de 28 días. Esta fue, con excepción del día y la noche, la única medida del tiempo que conocieron estos pueblos primitivos. Los maestros de Dalamatia introdujeron la semana de 7 días, que surgió del hecho de que el número 7 es la cuarta parte de 28. El significado del número 7 en el superuniverso les brindó sin duda la oportunidad de introducir elementos espirituales en la consideración ordinaria del tiempo, pero el periodo semanal no tiene origen natural. La campiña en torno a la ciudad quedó bastante bien colonizada dentro de un radio de 160 kilómetros. En las inmediaciones de la ciudad, cientos de graduados de las escuelas del príncipe practicaban la ganadería, o bien pusieron en práctica la instrucción que habían recibido del séquito del príncipe y de sus numerosos ayudantes humanos. Unos cuantos practicaron la agricultura y la horticultura. El género humano no se destinó a la ardua faena de la agricultura como castigo de un supuesto pecado. Con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra. No fue el castigo por la participación del hombre en las locuras de la rebelión de Lucifer bajo el caudillaje del traicionero Caligastia. La labranza de la tierra es inherente al establecimiento de una civilización progresiva de los mundos evolutivos, y este precepto era el meollo mismo de la enseñanza del príncipe planetario y de su séquito a través de los 300.000 años que mediaron entre su llegada a Urantia y aquellos días trágicos en los que Caligastia compartió la suerte del rebelde Lucifer. La labranza de la tierra no es una maldición, más bien es la bendición más alta que se le puede brindar a todos los que así pueden gozar de la más humana de todas las actividades humanas. Al estallar la rebelión, Dalamatia tenía una población residente de casi 100.000 habitantes. Esta cifra incluye a los estudiantes ordinarios, pero no engloba a los visitantes y observadores, quienes siempre ascendían a más de 1.000. No obstante, del concepto poco o nada que podéis tener, el progreso prodigioso de aquellos tiempos lejanos, la terrible confusión y abyecta oscuridad espiritual que siguió a la catástrofe de engaño y sedición de Caligastia, se aniquiló casi todos los descubrimientos maravillosos de los humanos de aquellos días. Entonces, como podrán ver, estos capítulos que hemos estado leyendo de este documento nos resuelven de alguna manera la pregunta que la ciencia siempre se ha hecho, es acerca del problema sumerio. Así lo llaman. ¿Cuál es el problema sumerio? El problema sumerio es que no se sabe ni de dónde llegaron estos grupos humanos y de dónde recibieron todo este conocimiento y de dónde sacaron todos estos aportes que han hecho a la humanidad. Como vimos ahorita, aportaron la rueda, aportaron el sistema sexagesimal, aportaron el ladrillo, o sea, el concepto de ciudad. Son demasiados los aportes que trajeron los sumerios a la humanidad. Por lo tanto, convertir el ser humano de ser un simple aborigen primitivo a volverlo en un hombre de ciudad que era capaz de ser regido por unas leyes de convivencia, eso fue uno de los mayores aportes y por eso la ciencia lo llama el problema sumerio. ¿De dónde salieron? ¿Quién? Si es que esto fue un fenómeno único, ¿de dónde aportaron tanto? Si quieres, comparto aquí de unas diapositivas que tengo, son corticas, con respecto a lo que a esta parte 7 nos habla. Esta parte 7 nos habla de que los edificios no eran particularmente grandes, sino que eran relativamente bajos, a excepción del templo del Padre Invisible, que hoy sabemos que en cada ciudad de los sumerios, de los acadios y de los
babilonios tenían un templo que llamaba el Templo del Padre Invisible, y ese obedece a lo que hoy conocemos como un sigurat. Un sigurat es este edificio escalonado que es el primer concepto de pirámide escalonada, que sirve como sede administrativa, sirve como sede militar, inclusive como observatorio astronómico. Tiene muchos usos, puesto que era la construcción más grande que existía. Se han observado que dentro de las murallas de estas ciudades ha- han evolucionado dos tipos de vivienda. El primer tipo de vivienda es una vivienda que se entraba por el techo, como la que ven ahí en la gráfica, y ahí empezaron a vivir las primeras ciudades, las primeras familias monoparentales. Estas primeras familias, porque es que antiguamente el hombre primitivo eran varias familias reunidas en un solo lugar. Por lo tanto, este concepto de tener una casa por familia empezó justamente en este concepto de ciudad. Y además, eh, el aporte estético que se aportó a estos primeros templos llamados Sigurat era extremadamente bello. Incluso el concepto que tenemos hoy de los ángeles se debe a esos primeros animales que ellos pintaban alados, y por lo tanto eran considerados seres divinos por el hecho de tener alas. Así que el concepto que nosotros tenemos errado de ángeles lo debemos también a los sumerios, y este modelo de alamantiano de capacitación de emisarios, donde tenían 50 hogares modelos, donde acogían niños y los adoptaban. Generalmente eran chicos que eran abandonados en las guerras. Estos huérfanos eran los que se utilizaban para posteriormente ser enviados a esas mismas tribus salvajes para que sirvieran como emisarios. El otro concepto de vivienda que se ha encontrado en las excavaciones es este que están viendo ahí en la ilustración. Esta es una casa un poquito más avanzada, en la cual ya tenían la puerta delantera, y estas puertas delanteras y la capacitación se hacía justamente por familia. Gozaban de los privilegios de la disciplina y la enseñanza de todos sus padres, y entonces aquellos chicos que tenían entre 13 y 15 años eran los que eran candidatos para el matrimonio. El plan Nadamantiano, patrocinado por FAD, consistió en que en estas escuelas se aprendía a través de la práctica. Pero mire que era tan importante, por ejemplo, aprender alfarería, aprender el manejo de los metales, eh, la agricultura, el manejo de los ladrillos. O sea, esto era una escuela de todo el tipo de tareas, que había que realizar muchísimas tareas para poder aprender el conocimiento, y por eso era que más adelante todos los excedentes de estas escuelas era lo que se comercializaba: la alfarería, los telares, la ganadería, la agricultura, y por eso se dio tanta prioridad a este adiestramiento manual. Eh, Sí, buenas noches, Jotica. Vemos cómo progresivamente la humanidad, pues dentro de ese plan de vida del Padre Celestial hay un plan para la educación. Ok, eso era, yo pienso que en este preciso momento donde ya después del camino que Jesús de Nazaret y entregar esta quinta revelación a nuestra mano. Pienso que estos pasos progresivamente nosotros debemos dar educación espiritual, y ese progreso espiritual para la enseñanza y las entrevistas a los jóvenes y seres humanos al ser entregados. Mi pregunta es, ¿estamos en el momento? Porque veía una entrevista de una hermana por Radio Urantia y ella decía que ese no era el camino, pero Jesús de Nazaret nos muestra que el camino era evangelizar, y formó 12 discípulos de él, 12 sirvieron de Juan el Bautista, 12 mujeres del cuerpo evangelista y 70 y así por el estilo. Es decir, que tenemos un trabajo de hacer, pienso yo, ¿no? Sí, con hambre no hay religión, con hambre no hay espiritualidad.
primero hay que atender la parte material para poder tener espiritualidad. De hecho, dentro de la familia, dentro de los discípulos de Jesús, había unos encargados exclusivamente de la recaudación del dinero y de alimentar a las familias, porque si no, ¿cómo vamos a dedicarnos a la parte espiritual si no hemos satisfecho las necesidades básicas? Octavio, por favor, breve. Y esperaba que tocaran el tema, pero creo que no lo tocaron. ¿Cuándo entra lo del dinero? Porque Ahí, yo ahí esperaba entró. que el dinero fuera una enseñanza de los 100 de Caligastia. O si Sí, fue así, no sé si me puede recordar porque no lo escuché. los token, los Porque, primeros porque es muy párrafos. importante lo del dinero. Sí, sí, Octavio, oye, que ahí entró. Los Ya tokens. entró, los tokens, esas fichitas que metían entre unas alcancías redondas llamadas bullas, esas fichitas fueron las primeras monedas que existieron. Y una fichita de esas podía significar o una cosecha o podía significar una vaca. Por eso se llaman tokens. La similitud de las pirámides en Indochina, en Egipto o en Mesoamérica, pareciera que tiene relación con esta escuela de capacitación y con el llamado bolso de los dioses en las diferentes esculturas de de todas las regiones del mundo. Ese bolso que aparece en las manos repartido, como dice Ujú. algún Y de los no estudios solamente eso, el bíblicos. reloj ese que tenía cada uno en la mano, uno ve todos los sumerios con un reloj en la mano, entonces, y el bolso, que nadie sabe qué es lo que cargaba en ese bolso. Eso es algo que todavía la ciencia no ha podido responder, la arqueología no lo ha respondido, pero sí sabemos que las primeras construcciones que existieron fueron el zigurat como la primera tipo de pirámide escalonada que existió. Inicialmente fue de 3 pisos, después fue de 7, porque cada nivel representaba un nivel de la espiritualidad. Por eso en el último piso se construía el castillo, que era la parte administrativa, donde generalmente estaban los maestros de la ciudad. Byron tiene la mano levantada. La civilización sumeria le aportó a la humanidad excepcionalmente la rueda, el sistema sexagesimal, el ladrillo, y su aporte fue descomunal. Yo me pregunto si en Urantia aparece la nueva humanidad quintuplicando su conocimiento y aumentando en progresión geométrica ese conocimiento y ese dominio de la naturaleza con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. En Urantia aparecen las tecnologías de la información y la comunicación como esa nueva Sumeria, aportando de manera inconmensurablemente a la humanidad conocimiento y progreso sin límite, o es No, el preludio de una nueva revelación. no. Mire que así directamente no aparece, pero sí dice que es menester del ser humano continuar en el proceso de evolución y crecimiento, no solamente material, sino espiritual, que eso ya le corresponde a la humanidad, pero no nos dicen de qué manera, si va a ser a través del transhumanismo o si va a ser a través de las tecnologías. Yo creo que de pronto más adelante va a haber un complemento de la revelación, porque acuérdese que hay revelaciones eh, para complementarias de la que hay en la actualidad. Cierto que sí, tiene que haber complementarias. Yo pienso que Bueno, tiene que haberla más adelante cuando ya la humanidad esté preparada para recibir estos nuevos conocimientos. sí, porque es que Angelita, no estamos ni en la mitad de la película. Angelita, quería agregar algo rapidito. En cuanto a los avances, no olvidemos lo que los reveladores nos dicen, que alrededor de unos 7.000 años, unos 5.000 años antes de Jesús, había unas técnicas producidas por los descendientes de Adán y Eva, combinados especialmente con los descendientes de la raza de Nod, que fue después de la rebelión. Entonces, esas técnicas eran tan avanzadas que llegó a existir un extraordinario arquitecto que tuvo cierto poder en Egipto llamado Imhotep, que precisamente construyó esta gran pirámide de Keops. Entonces, específicamente dicen los reveladores que lamentablemente se fue disminuyendo, diluyendo esas técnicas tan avanzadas, y hoy día, incluso yo como ingeniero, no tengo información detallada de que puedan descubrirse o puedan darse los datos de cómo hicieron esas extraordinarias pirámides, especialmente para subir esas enormes rocas.
Entonces, eso es muy interesante estar claro con eso. Y ellos nos dan a entender, los reveladores, que es producto de la falta de organización de la procreación. O sea, se fue disminuyendo no solo esa posibilidad de potencial mental y espiritual, sino el potencial genético. Y por eso es muy importante que esto se tome en cuenta para cuando uno comparte, especialmente con los jóvenes, para que elijan con quién van a procrear. Esto es muy importante. Gracias, Marcelino. Bueno, vamos a cerrar esta sala ya. Hoy estuvo muy suculenta toda la enseñanza. Gracias, Jotica. Gracias, Armando. Gracias a todos los que participaron, a los que preguntaron, a los que leyeron, a Marcelino, como siempre, con sus aportes. Mil y mil gracias. Y nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días. Vamos a tener aquí la visita de Gabriel Pino, del Ecuador. Entonces, los esperamos, por favor, para que lo apoyemos y nos acompañe. Les damos las gracias por haber estado con nosotros.